Buenas tardes y cordial saludo, mis estimados aprendices. Les habla su instructor Sergio Brito. El día de hoy vengo a socializar la lección número 2 de la guía 4 de la competencia de evaluación de impacto ambiental. Esta lección 2 lleva por nombre Plan de Manejo Ambiental, Plan de Manejo de Impactos Ambientales, ¿correcto? O PMI por sus siglas. Miren que estoy entre la plataforma Territorio y aquí pueden ubicarla en las diapositivas y presentaciones. La última que está colgada. Damos por iniciado esta presentación entonces, desde ahora. La lección nuevamente lleva por nombre el Plan de Manejo de Impactos Ambientales, PMI, y si observamos este proceso que se aprecia en la parte derecha de su pantalla, miren que el plan de manejo ambiental, como bien sabemos, consta de 3 partes, ¿cierto? Primero, del plan de manejo de impactos ambientales. Segundo, del plan de monitoreo y seguimiento. Y tercero, del plan de contingencias. Para este caso nos centraremos solamente en el plan de manejo de impactos ambientales. ¿Correcto? Iniciamos esta sesión de clase con esta frase que dice: tomemos nuestros libros y lápices, son más poderosos que las armas. Quien lo dijo fue la señorita Malala Yousafzai, Premio Nobel de Paz del año 2014, quien fue la persona más joven en recibirlo y pues una persona que inició un movimiento muy bonito allá en Medio Oriente, donde se presentan tantas guerras, que la llevó pues a ganarse esta denominación, impulsando la educación y alejando a los niños literalmente de las armas, de ese conflicto armado que se vive por allá tan crudecidamente. Bueno, iniciamos la sesión de clase como tal. El contenido de esta es el siguiente: aspectos conceptuales, qué significa el plan de manejo de impactos ambientales, tipos de medidas según los objetivos que se persiguen y los tipos de medidas según las actividades que se realizan, ¿correcto? Segundo, ejemplos de medidas típicas para el manejo de impactos ambientales. Tercero, procedimiento para la selección de las medidas de manejo. Cuarto, la presentación del plan de manejo ambiental. Y quinto, referencias que se utilizaron para elaborar esta presentación. Bueno, iniciamos con los aspectos conceptuales, donde si analizamos en este pequeño cuadro podemos encontrar que el término a definir es el plan de manejo de impactos ambientales y encontramos acá 3 definiciones diferentes, ¿correcto? La primera es del señor Espinosa, 2002, quien dice que el PMI o plan de manejo de impactos ambientales es el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a moderar, atenuar o disminuir los efectos negativos de un proyecto. Por otra parte, el señor Weisenfeld, en el año del 96, nos lo define como la implementación o la aplicación de políticas, estrategias, obras y acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos o negativos que pueden generarse durante las etapas de ejecución de un proyecto. Y el señor Arboleda, en el año 2008, nos dice algo similar, diciendo que son las medidas de manejo, no son solo las obras de construcción, sino que existe un abanico de posibilidades, es decir, que complementa quizás un poco más lo que dicen estos dos autores. Nos dice que no solamente a través de obras de construcción, perdón, se pueden establecer medidas de manejo, que lo vamos a ver a continuación. Dentro de estos aspectos conceptuales existen diferentes tipos de medidas según los objetivos que las veremos a continuación. Por ejemplo, dentro de las medidas de manejo están según los objetivos, muy presente esto, según los objetivos se encuentran las medidas de prevención. ¿Qué son esas medidas de prevención? Aquellas que están encaminados a evitar que se genere el impacto, ¿correcto? Es decir, de prevenir que este se manifieste en el ambiente. ¿Por qué? Porque generalmente es la medida que mejor resultados da y es la más económica. Pero para hacer esto hay que tener en cuenta cambios en el diseño, en los procesos de construcción y en los procesos de operación y mantenimiento, cambios en tecnologías utilizadas, cambiar si es posible la localización del proyecto, si es posible cambiar el calendario de trabajo, etcétera. Todo esto antes de que se ejecute el proyecto. Un ejemplo muy claro en este caso sería, por ejemplo, el diseño. En este caso, se aprecia que es el diseño de una biblioteca pública, ¿cierto? O muchas veces nos podemos dar cuenta de que
Las bibliotecas generalmente son recintos cerrados, etcétera. En este caso se pensó en un diseño ecológico, agradable, ambientalmente seguro de una biblioteca pública en la ciudad de Michigan, en Estados Unidos, que hoy en día esa biblioteca ya se encuentra disponible para el pueblo en general. ¿Y por qué está dentro de las medidas de prevención? Porque miren que aquí se consideraron, por ejemplo, que hay una zona boscosa por acá, por ejemplo, el terreno tiene una pendiente, y con base a eso se hicieron los diseños, etcétera. Es decir, se implementó el proyecto, pero para eso se tuvieron ciertas consideraciones desde la etapa de diseño, ¿correcto? Lo que permitió que seguramente se previnieran muchos de los impactos que se hubieran generado si la construcción hubiese sido de tipo convencional. Por ejemplo, en las medidas de mitigación, estas son medidas dirigidas a qué? A minimizar o a atenuar el impacto que va a generar el proyecto. Estas buscan limitar o eliminar los posibles efectos de un proyecto. Y en estas se actúa sobre el proyecto, sus tecnologías y sus procesos. Es decir, son estas las que nos encontramos ya cuando el proyecto se encuentra en fase de construcción o en fase de operación y que seguramente no se pudieron haber prevenido. Un ejemplo claro lo aparece en estas imágenes, por ejemplo, una industria, la que venimos manejando, pues, la que se dedica a la fabricación de mantequilla, una fábrica de procesamiento de productos lácteos en la fabricación de mantequilla, el agua residual que se va a generar seguramente va a ser muy cargada en materia orgánica por el lavado de los vehículos, el lavado de las tuberías, de las maquinarias y de los equipos, ¿cierto? Generalmente agua lechosa, ¿correcto? Entonces, una medida de mitigación sería la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales en donde se aplica un tratamiento biológico o químico para disminuir la carga orgánica de esas aguas residuales antes de que lleguen al alcantarillado o a la fuente de agua superficial, como se aprecia acá. Esta planta de tratamiento de aguas residuales aplica un tratamiento que se llama a través de lodos activados, que es un tratamiento biológico que disminuye la carga orgánica y al final el agua residual que llega al cuerpo de agua es tiene mucha menor concentración de esa materia orgánica. Por ende va a realizar menos contaminación en este recurso. Las terceras medidas son las medidas de corrección y esas medidas están dirigidas a qué? A recuperar o restaurar o reparar el daño que puedan causar. Estas actúan directamente sobre el recurso afectado, tratando de restablecer las condiciones en las que se encontraba. Miren que estas buscan ya recuperar o restaurar, pero ya cuando el daño se hizo, ¿correcto? Aquí tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, en una obra en donde muy seguramente se generan excavaciones, que es una actividad intrínseca, o sea que siempre está presente en toda obra, se generan excavaciones, etcétera. El suelo generalmente queda al descubierto y si no se realizan pues, las medidas suficientes, este puede tender a esterilizarse, ¿correcto? Entonces miren que a mano derecha lo que hicieron ellos fue aplicar una medida de manejo convencional, que es la repoblación con material vegetal o el engramado del terreno, o sea que ese terreno que estaba antes puesto, le adicionaron grama, mire que la grama creció y tuvo muy buenos beneficios. ¿Por qué? Porque primero se mantiene la fertilidad del suelo y segundo, ese engramado no permite que se generen desprendimientos eh, de, del, del terreno en las partes superiores, ¿correcto? Que pueda generar accidentes en las zonas bajas de la obra, ¿correcto? Y por último están las medidas de compensación, que serían estas que están acá, ¿cierto? Que están dirigidas a resarcir o retribuir, o también denominadas medidas de reemplazo. ¿Cuál es su propósito? Es compensar a la comunidad o al Estado por la pérdida de un recurso ambiental. ¿Con qué? Con dinero, con obras o con actividades. Esta es la última medida que se implementa cuando no se puede ni prevenir, ni mitigar, ni corregir un impacto ambiental, ¿correcto? Pues a modo de ejemplo, aquí les coloco un video. Si no se escucha, yo se los voy contando.
Si se dan cuenta, no sé si pues, si no se escucha de todas maneras yo le explico. Aquí comentaban que había una zona, ¿cierto? En donde se pretendía implementar una fábrica de gas, de extracción de gas, ¿correcto? Y supongamos que la zona inicialmente tenía estas características, pero ¿qué pasa? Debido a la ejecución del proyecto, esa zona debía ser inicialmente reforestada, eh, deforestada, perdón. Entonces, una de las medidas de compensación en este caso sería tomar, primero identificar las especies endémicas y nativas de esa zona y trasladarlas hacia dónde? Hacia otra zona, área o lugar que permitiera compensar el impacto que estaba generando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, continuamos. Quedó un poco claro las medidas según sus objetivos, que son las que ya habíamos visto, las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación, ¿correcto? Ahora, las medidas según las actividades que se realizan. Bien, estas ya son menos, son 3, y son las siguientes. Primero están las medidas de ingeniería o estructurales. Estas medidas generalmente consisten en la construcción de obras o estructuras, en la instalación de equipos o la utilización de algún tipo de material o materiales. Generalmente estas se consideran parte del proyecto y deben estar incluidas desde los diseños, es decir, cuando en el proyecto se identifica un impacto ambiental y dentro del proyecto, por ejemplo, se construye alguna obra específica para mitigar o atenuar un impacto ambiental, estas son las famosas medidas de ingeniería, las que se tienen en cuenta desde los diseños. Miren que aquí lo dice perfectamente. Veamos algunos ejemplos de estas medidas. Por ejemplo, en el recurso aire, contaminación por ruido. Una medida de manejo que le apunta a ser la instalación de mofles, de barreras o cambios en el proceso como tal para mitigar ese ruido, ¿correcto? Miren que allí ya se van complementando con las medidas, no por actividades, sino por objetivos, que fue la que comentamos hace un momento, o la contaminación por gases. Se contempla entonces como medida de manejo la construcción de torres de lavado y absorbedores de gases, ¿correcto? Por ejemplo, en el componente agua, la contaminación por orgánicos. Una medida de manejo sería la instalación de planta de lodos activados, de filtros rociadores, lagunas de estabilización y de oxidación, que era similar a lo que vimos hace un momento. Esta medida entonces sería una medida de ingeniería estructural. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una obra para tratar o gestionar un impacto ambiental. Por ejemplo, la contaminación del agua por el incremento de temperatura, que es un impacto muy común. Cuando el agua caliente ingresa a un medio, automáticamente los seres vivos que están allí presentes sienten el cambio, como nosotros cuando nos aumenta la temperatura, ¿correcto? Entonces, una medida de manejo para este impacto ambiental será la construcción de torres o lagunas de enfriamiento, es decir, que el agua pase primero por unas lagunas o por unas albercas donde primero se permita que pase muy lentamente para que se enfríe un poco a temperatura ambiente y después si llega al cuerpo de agua a la temperatura más normal, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el componente sobre el incremento de erosión como impacto ambiental, una medida de manejo sería la protección de los taludes a través de la construcción de terrazas o de cubiertas vegetales como lo que vimos hace un momento, etcétera. ¿Correcto? Por otras partes están las medidas no estructurales o de proceso, que son las que involucran el conocimiento de las condiciones del proceso, con el fin de ajustarlas a las necesidades ambientales, ¿correcto? Como el monitoreo de condiciones para mantener impactos en rangos tolerables o aceptables. Miren que en estas ya no vamos a hacer una obra o una estructura, sino que en este caso involucran el conocimiento, es decir, en pensar un poco para prevenir. Estas están más acondicionadas a la parte de la prevención también. Entonces, por ejemplo, en el componente agua, el decrecimiento del oxígeno disuelto durante las sequías. Una medida de manejo pensada para este impacto sería la regulación en la descarga de desechos en esta época. Es decir, que cuando haya periodo de sequía o de estiaje, que es cuando menos
agua llevan los cuerpos de agua. Si permitimos que se siga vertiendo la cantidad de agua residual la misma, como hay tan poca agua en el río, o en la sequía o en la quebrada, la contaminación va a verse mucho mejor porque la concentración va a ser mucho más alta. Y esto es muy peligroso para el ecosistema. Entonces, lo que hace la autoridad ambiental generalmente es que reculan los vertidos, o sea, le dicen, oiga, si antes me vertía tanta cantidad o tanto volumen de agua, disminúyelo en un 50% o a la mitad, ¿correcto? Y el otro 50% destínelo para el riego del suelo, destínelo para otras cosas, pero no me lo adicione al cuerpo de agua. Por ejemplo, en el suelo, el incremento de la erosión por prácticas agrícolas, ¿cierto? Por ejemplo, por el monocultivo. Una medida de manejo aplicable a este impacto ambiental sería la rotación en el uso del suelo para mantener la cobertura vegetal, es decir, rotar el cultivo. Por ejemplo, en el municipio de Fonseca se aplica mucho monocultivo de arroz. ¿Qué sería ideal? Que por lo menos por cada 2 cosechas de arroz se cambiara a un tipo de cultivo tipo leguminosa, por ejemplo, el frijol, ¿correcto? Que generalmente aporta mucha materia orgánica al suelo y permite que el suelo cuente con mayor fertilidad para cosechas futuras de arroz, ¿correcto? Pues no me detengo mucho acá para que el tiempo no rinda. Recuerden que estas diapositivas están presentes para todos y también están disponibles en el libro de Arboleda. Por último, están las políticas, normas y procedimientos. ¿A qué le apuntan a esta? A una política que una empresa dicta de las normas y procedimientos operacionales establecidos por una empresa. ¿Qué pasa? Que las contratistas o los operadores de un proyecto tienen que seguir. Por ejemplo, si el Estado contrata con la constructora Amarillo y Amarillo a su vez tiene diferentes subcontratistas, unas que le hacen una cosa, otras que le hacen otras, etcétera. El Estado tiene la potestad de decirle a esta organización, oiga, usted tiene que respetarme varias cosas. Por ejemplo, un impacto relacionado con el deterioro en la calidad del agua por aceites y lubricantes. Si el Estado le dice está prohibido lavar la maquinaria en equipo sobre las corrientes de agua, ¿qué tiene que hacer la contratista Amarillo y las subcontratistas u operadores? No pueden lavar la maquinaria y equipo sobre las corrientes de agua. Correcto. Por ejemplo, un impacto como el deterioro de la fauna por actividades de caza y pesca en un proyecto. ¿Qué pasa? Queda terminantemente prohibir a los trabajadores de esa contratista y de las subcontratistas de estas que cacen y pesquen por métodos que le ocasionen daños al ambiente. Por ejemplo, adicionando veneno o a través de explosivos. ¿Correcto? Y por ejemplo, la disminución de la calidad de vida por ruido en zonas residenciales. Un proyecto, supongamos que se realice dentro de una zona residencial, construcción de un parque, por ejemplo. Una medida sería reglamentar las actividades que ocasionan el ruido, es decir, que, por ejemplo, las actividades en las que se utilice maquinaria pesada o en las que se utilice los vibrocompactadores o los taladros, etcétera, se restringen a ciertos niveles o en ciertos horarios en donde haya, por ejemplo, menos frecuencia de personas, o que no se hagan en horas de la noche porque pueden afectar el sueño de las personas, sino que se hagan durante el día, ¿cierto? En horas laborables, ¿correcto? Miran que estas son las medidas según las actividades. Que no se les olvide, hay 2 tipos de medidas, según los objetivos y según las actividades, que son bien diferentes, pero se complementan entre sí. Entonces, ejemplos de medidas típicas para el manejo de los impactos ambientales. Aquí lo único que busco es que aprecien algunas medidas típicas para el manejo de impactos ambientales sobre el componente agua, el componente aire, el componente suelo, el componente flora, fauna, paisaje y en el medio social. Correcto. Por ejemplo, en el agua, miren que aquí hay un listado de medidas completas destinadas a este componente. Entonces, tipo de impacto ambiental relacionados con procesos contaminantes por sólidos, material particulado, grasas, aceites, materia orgánica, que implican impacto en deterioro en la calidad del agua, interferencia o limitación con usos del agua, eutrofización, olores indeseables, sabores indeseables en el agua, disminución de la transparencia del agua, efectos antiestéticos. Miren que aquí se manejan unas medidas de manejo preventivas, por ejemplo, sería la correcta planificación de alternativas,
La separación de vertidos en la fuente, es decir, que si hay una empresa o una industria que genera aguas industriales, residuales industriales, se separe de las aguas residuales que se generan, por ejemplo, en sus baños y lavamanos, que son aguas residuales domésticas. ¿Para qué? Para que no se aumente el volumen de esta agua y entonces, porque las aguas residuales domésticas son más fáciles de tratar que las aguas residuales industriales y entonces el impacto no sea mayor por la cantidad de agua residual que se está vertiendo. Por ejemplo, que se recirculen las aguas usadas, es decir, si hay un agua, por ejemplo, que se utilizó para el calentamiento de alguna caldera, por ejemplo, esta agua, lo único que cambió su característica fue en la temperatura. Entonces, si como mencionamos ahorita mismo, se utilizaran torres de enfriamiento, lagunas de enfriamiento, esta agua tranquilamente puede utilizarse nuevamente en el proceso. Por ejemplo, perdón, y por ejemplo, también están las correctivas relacionadas con la recolección de grasas y aceite y otros contaminantes, por ejemplo, con obras de recolección de aguas lluvias, con obras de protección de cauces como muros, trinchos, etcétera. Estas de recolección de aguas lluvias están, para eso están las cunetas que ven siempre a las orillas de los caminos y vías, zanjas y alcantarillas, que se apliquen tratamientos primarios de agua residual como la separación de sólidos y se ajusta el pH, etcétera. Miren que hay una gran cantidad de medidas que se pueden utilizar dependiendo del tipo de impacto. Lo importante es que ustedes las revisen en esta presentación o en el libro de Arboleda. Por ejemplo, en el aire, miren que aquí nos hablan de impactos relacionados con el deterioro en la salud, el deterioro en las propiedades y materiales, reducción de la visibilidad, molestias a la comunidad, etcétera. Medidas preventivas que se pueden utilizar, la utilización de tecnologías de baja o nula emisión de residuos, ¿correcto? Por ejemplo, que los motores de los vehículos que se generen, supongamos que no sean eléctricos, sino que sean motores híbridos o que funcionen a gas, que es mucho menos contaminante que el ACPM que comúnmente trabajan esos equipos. O la utilización de materias primas no contaminantes. Miren que estamos hablando de las preventivas, ¿cierto? Aquellas que se realizan antes de que se ejecute y generalmente son más económicas y más efectivas, mientras que las correctivas encontramos instalación de equipos de absorción sobre carbón o la combustión, riego de agua o riego con compuestos químicos, la construcción de pantallas o barreras o la revegetalización. Este riego de agua se parece a lo que vieron ustedes en el video de aceite de palma africana, ¿correcto? Y está el impacto por ruido, por ejemplo, las generaciones de ruido que generen daño a la salud humana, desplazamientos o muerte a la fauna. Para esto se pueden aplicar instalaciones de mofles, silenciadores en los equipos, cambio por algunos otros equipos o limitar la velocidad de los equipos. Miren que hay diferentes medidas que se pueden implementar hacia el componente aire. Lo mismo hacia el suelo, ¿cierto? Impactos orientados al deterioro del suelo, pérdidas de suelo, disminución del valor del uso del suelo, pérdida de ciertas propiedades físico-químicas como la compactación, la salinización, envenenamiento del suelo. Se pueden aplicar la instalación de barreras superficiales o subterráneas del suelo, recogida y control de lixiviados, es decir, de esa agua que se va concentrando de contaminación, por ejemplo, la que hay en los rellenos sanitarios y va cayendo al suelo, que es un agua que limpia todos los residuos, pero el agua es muy fuerte, está muy concentrada. Se pueden aplicar obras de recogida de esos lixiviados a través de canalizaciones, se llevan unas lagunas y posteriormente se tratan. En fin, una gran medida de manejo que se pueden aplicar al suelo. No quiero extenderme para no hacer tan larga esta diapositiva. Entonces miren que encontramos medidas de manejo para cada uno. En cuanto al componente flora, impactos relacionados con el deterioro de la vegetación. Para esto, por ejemplo, se puede realizar un uso racional de plaguicidas y fertilizantes que se ve mucho en los proyectos agrícolas, ¿cierto? De tratar de aplicar un poco más de abonos orgánicos o enmiendas para suelo que sean de tipo orgánicas y no tanto químico, porque el químico generalmente tiende a reemplazar los compuestos naturales del suelo
Y estas son mucho más volátiles, o se escapan más rápido del suelo y al final lo que dejan es un suelo más estéril, ¿correcto? Y aquellas, por ejemplo, que le quitan calidad visual o paisajística al suelo, pérdida o disminución del potencial recreativo del suelo, también del cultural y educativo, que son impactos que se pueden generar. Para eso encontramos la recuperación o establecimiento de zonas verdes naturales, ¿cierto? El establecimiento de zonas agropecuarias. Miren que todas estas medidas de manejo se pueden aplicar. Lo mismo para el componente fauna. Aquí encontramos algunas encaminadas a impactos como deterioro de la fauna y los ecosistemas, eliminación o reducción o modificaciones de la fauna, limitar el uso de plaguicidas y fertilizantes, porque estos limitan la presencia de estas especies en las zonas, eliminación o reducción de la fauna o pérdida de valores naturales y del patrimonio. Por ejemplo, se pueden implementar medidas de manejo como diseño adecuado que reduzca las afectaciones, un efecto barrera, señalizaciones, campañas educativas, son preventivas, ¿correcto? Y correctivas del establecimiento o restitución de zonas boscosas, la creación de zonas especiales para preservación de la fauna, los planes racionales de caza y pesca para, por así decirlo, amortiguar la caza y pesca de estas especies, que no sea tan discriminada, entre otros. En cuanto al medio paisaje, encontramos impactos como el deterioro del paisaje, la interrupción del espacio, la disminución en la apariencia del agua, el aire, etc. Hay medidas preventivas como la adaptación del proyecto a las formas del medio y un diseño que provoque el mínimo impacto visual, ¿correcto? Diseños minimalistas y medidas correctivas como la conformación de zonas expuestas como taludes extendidos o superficie ondulada y rugosa, revegetalización en zonas expuestas, creación de áreas ajardinadas o paisajísticas. Miren que son medidas de manejo que quizás se nos ocurre sin tener la mayor experiencia en esto, ¿correcto? Y lo que hace este libro o esta presentación es que nos ayuda a plasmarlas quizá un poco más fácilmente, a que de la cabeza salgan al papel más rápidamente. Estas medidas de manejo en el medio social, como bien saben, en el medio social está el medio económico, el medio demográfico, el medio cultural, entre muchos otros. Aquí, por mostrar unos ejemplos, mostramos la del medio económico, la de la dimensión económica. Por ejemplo, tenemos impactos relacionados con el crecimiento o decrecimiento de actividades y patrones económicos, o el crecimiento y decrecimiento de los niveles de ingreso, la gente no gana tanto recursos como antes, o alteraciones en los niveles impositivos provocados por alteraciones en la utilización de suelo. Es decir, que si una comunidad, generalmente su principal actividad económica o era la agricultura, o era la pesca, o era cualquier otra, el comercio, etcétera, se está viendo afectado por un proyecto, se pueden implementar medidas de manejo relacionadas con, por ejemplo, proyectos de información, consulta y concertación sobre la obra y el plan de manejo. Es decir, que antes de que se genere el plan, preguntar a la comunidad si esté de acuerdo con lo que se va a hacer y, por ejemplo, qué actividades se pueden hacer desde el proyecto para que no se vean afectados. Por ejemplo, la creación y restitución o mejoramiento de canales, de comercialización de infraestructura y actividades educativas. Mecanismos de contratación de mano de obra que le impacta directamente al empleo, campañas educativas, proyectos productivos de subsistencia. Un ejemplo muy claro de todo esto está la empresa Cerrejón, ¿cierto? Que ellos tienen proyectos productivos para la comunidad indígena y de los municipios donde tiene jurisdicción, aparte de campañas educativas, aparte que ellos la mano de obra la contratan de estos municipios, ¿cierto? Aparte de que ellos realizan un mejoramiento de las vías de acceso para que el comercio pueda darse más fácilmente. Se explica mucho más fácil con ese ejemplo, ¿cierto? Todo eso son medidas de manejo sobre el medio social, específicamente sobre la dimensión económica, ¿correcto? Así como hay también para la demografía, y también para la cultura, para la política, por ejemplo. ¿Correcto? Espero que ustedes con mayor detenimiento puedan apreciarlas en esta presentación o en el libro de Arboleda. ¿Correcto? A partir de la página 107.
Estos son algunos ejemplos típicos de medida de manejo dependiendo del componente ambiental que se ve afectado. Pues muy sencillamente, el procedimiento para seleccionar estas medidas son las siguientes. Primero, hay que hacer un análisis de los impactos y las relaciones causa-efecto. ¿Qué significa esto? Que conozcamos el impacto ambiental, que después que lo identificamos y que después que lo evaluamos, por ejemplo, conocemos sus características. ¿Cuáles características? La naturaleza, la periodicidad, la intensidad, etcétera. Cualquiera de los criterios que definimos previamente en la metodología de CONESA, ¿correcto? Y también cuáles son las partes del ambiente que van a verse afectadas. Por ejemplo, si es el componente suelo, cuáles son las propiedades del suelo que se van a afectar, si es su fertilidad, si se va a salinizar, si se va a afectar su estructura porque se van a hacer muchas excavaciones, etcétera. Eso es lo primero, ¿correcto? Segundo paso es analizar la legislación ambiental vigente. Es decir, si hay legislación asociada, por ejemplo, a la contaminación de aguas residuales, tenemos que tener en cuenta que hay que ceñirnos a esa ley para no incumplirla, porque si la incumplimos, eso traerá unas amonestaciones o unas sanciones por parte de la autoridad ambiental, Corpo Guajira, Corpo Cesar, la Contraloría Ambiental, por ejemplo, la Secretaría de Ambiente Departamental, el ANLA si es para proyectos muy grandes, que no le convienen obviamente a ningún proyecto le conviene que lo sancionen o le ponen una multa de tantos millones de pesos, porque eso no está dentro del presupuesto. Lo mismo para contaminación del aire, etcétera. El paso número 3 es la identificación de las acciones o medidas generales que puedan manejar el impacto. ¿Qué significa esto? Que primero, recuerden que hace un momento vimos un compendio de medidas de manejo que se pueden implementar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer entonces? Primero, dentro de ese abanico de posibilidades que tenemos que identificar aquellas medidas que nos pueden servir para el tipo de impacto que estaba manejando. ¿Cómo así? Si tenemos diferentes impactos que le apuntan al componente suelo, a su fertilidad, a su estructura, a lo que comentamos ahora, también podemos tener diferentes medidas que le aplican a todos esos impactos juntos, que lo vamos a ver ahora más fácilmente en una ficha de manejo ambiental. ¿Listo? Luego está la agrupación de las medidas de manejo, es decir, de todo el listado que teníamos preliminarmente como borrador, vamos a seleccionar unas cuantas que nos van a servir. Por ejemplo, actividades que se enfocan, por ejemplo, en la pérdida de fertilidad de suelo. Existen medidas como las que vimos ahora, el engramado del suelo, la reforestación del suelo, la aplicación de enmiendas en el suelo o de fertilizantes orgánicos que favorecen su fertilidad. Todas estas medidas de manejo ambiental se pueden aplicar sobre el suelo, sobre un plan de mejoramiento de suelo, por ejemplo, así se llama el programa, y todas esas acciones o medidas se pueden implementar y pueden erradicar varios impactos ambientales que le apuntan al suelo, ¿correcto? Y por último está el diseño de la medida o proyecto propuesto, es cuando ya nos quedamos con las que, por así decirlo, nos van a servir y le establecemos dentro del plan de manejo ambiental y nuestras fichas de manejo ambiental, que las vamos a ver a continuación, que es esa ficha de manejo ambiental. ¿Correcto? Por último, estamos en la presentación del plan de manejo ambiental. Entonces, lo que aquí nos están haciendo es que este es un ejemplo de una ficha de manejo ambiental. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos el plan que se aplica al medio físico o al medio abiótico, ¿correcto? Por ejemplo, asociados a lo que es el agua, el suelo, el aire, el clima, entre otros. Este programa lo bautizamos como Programa de Vinculación de Parámetros Ambientales a la Construcción y Operación. ¿A qué le apunta este programa? A todas las medidas que se van a implementar que le apuntan hacia estos componentes que yo mencioné hace un momento, a agua, suelo, clima, agua, sí, recurso hídrico, entre otros. Y los impactos que se consideran son, por ejemplo, la afectación del ecosistema acuático, la afectación de ecosistemas terrestres, la aceleración de procesos erosivos, impactos relacionados con la calidad del aire, del suelo y del clima, lo que les comenté hace un momento.
por ejemplo, este programa forestal y de manejo de áreas protectoras le apunta al plan biótico, donde está la vida. Por ejemplo, proyecto de establecimiento de área y compensación y protección de embalses, que son para represas, por ejemplo. Los impactos que se consideran son la afectación del ecosistema terrestre, la cobertura vegetal, la fauna y biodiversidad, entre otros, la protección de la ronda hídrica, y aquí se tienen en cuenta impactos como la afectación del ecosistema, ríos, tramos de ríos, disminución de caudales, entre otros, ¿correcto? Pues las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación son las que aprecian a continuación. Muchas gracias. De antemano recordarles a todos ustedes que por favor lean o revisen el libro de Arboleda, ¿correcto? Miren que aquí se nos está mostrando muchas medidas de manejo que se pueden implementar y lo que les estoy diciendo es que ustedes no reinventen la rueda ya está hecha. Lo que tienen que saber es dónde, cuándo y cómo implementarla, ¿correcto? Y este libro les está dando las herramientas, les está dando los insumos, lo único que tienen que hacer ustedes es seleccionar cuáles son las medidas de manejo más eficientes o más óptimas que pueden utilizar para su proyecto. No siendo más, muchas gracias. Nos vemos en una siguiente sesión de clase donde explicaré cómo diligenciar esas fichas de manejo ambiental, ¿correcto? Para que puedan desarrollar su actividad. Muchas gracias y que Dios los bendiga.